las 8 de la mañana con 50 minutos. Hay una propuesta para que los peruanos que residen en el exterior tengan representación en el Congreso. Esa propuesta la ha hecho la congresista Luciana León, quien se encuentra en ampliación de noticias. Nos vamos hasta nuestra próxima plataforma informativa. Tengan una representación en el Congreso, toda vez que quienes se han ido son también pertenecientes al exterior, y muchos de ellos han decidido, como es el caso del señor Curitomay, no olvidan sus orígenes, pero finalmente se instalan en los Estados Unidos y ya pertenecen a los Estados Unidos, de alguna manera. Porque justamente buscan una mejor oportunidad, ya que en su país natal no lo han encontrado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, Raúl, un tema muy importante. Son más de 3 millones de peruanos en estos momentos que se encuentran en el extranjero, que aportan cerca de 2.500 millones de dólares anualmente en remesas, y que tienen una serie de dificultades, de problemas, de situación básicamente de ilegalidad. Cerca de estos 3 millones de peruanos se encuentra la mitad en una situación de ilegalidad. Y por ejemplo, por decir un caso, en Estados Unidos sabemos la situación económica, cómo los ha perjudicado, y por ende también a los peruanos, y sobre todo, con mayor razón, a los peruanos que son ilegales. Entonces están sufriendo una serie de abusos, entre otras falta de condiciones, de oportunidades, que los obliga a tener una posibilidad, ya sea de retorno o también una voz, alguien que los ayude, toda vez que la Cancillería no cumple su tarea al 100%, y por otro lado también hay una serie de normas necesarias que actualmente no se están dando, porque justamente los peruanos que se encuentran en el extranjero que desean votar únicamente pueden votar por los congresistas de Lima. No tienen ellos una representación válida porque no están considerados como un distrito electoral. Por ello he presentado 2 proyectos de ley. Uno que modifica el artículo 90 de la Constitución, que establece que de los 130 congresistas pasemos a 4 adicionales, es decir, 134, para que puedan hacer este trabajo de representar a los peruanos en el extranjero, y otra modificación de la Ley Orgánica de Elecciones para hacer que se cree un distrito electoral nuevo, peruanos en el extranjero, es decir, pasar de los 26 distritos a 27. Pero se requiere que existan congresistas que vean el tema de los inmigrantes, porque en realidad bastaría con que el Congreso decidiera abordar este tema, abordar los problemas que tienen, ¿no es cierto?, las personas que han salido al exterior, y comenzar a dar las normas necesarias. Y en el tema de Cancillería, usted misma lo ha dicho, el trabajo debería ser de Cancillería, es cuestión de fortalecer Cancillería y no de aumentar el número de congresistas. Aquí hay que hacer varias tareas. Bien, es cierto que Cancillería tiene que fortalecer esta tarea, tiene que estar mucho más cerca a los peruanos. Hay que generar más fuerza y más poder de iniciativa de los consulados, que sí, es una cosa que es un problema. Los consulados y darle más recursos a los consulados. Sí, muy poco presupuesto. Pero además hay una serie de modificaciones legales que se tienen que hacer. Por ejemplo, existe la ley de retorno. Esta ley no ha sido reglamentada, tiene una serie de deficiencias, y sí es necesario que los peruanos que se encuentran en el extranjero, que conocen la realidad, porque yo como limeña, la verdad, no he estado en el extranjero más que por visita, entonces no conozco necesariamente cuál es la situación, pero quienes sí se han encontrado en esa situación saben cuáles son sus problemas y saben cuáles son las modificaciones que se tienen que hacer. Por eso, de hecho, la OMPE ha emitido una opinión favorable en este sentido, diciendo: el de Lima o el de Tumbes o el de Piura no conoce la realidad del peruano en el extranjero necesariamente, y es necesario que por ende ellos puedan tener una representación válida. Tendría que ser un candidato también migrante. Así es, sí, de hecho tiene que ser también un candidato migrante, y así funciona. Porque si lo tenemos desde acá para representar a alguien que está afuera y no conoce su realidad. No, tiene que ser un peruano que se encuentra en el extranjero, en cualquiera de los 5 continentes, y de hecho así funciona en Colombia, así funciona en Ecuador, en Francia, en Italia, que son los países que tienen mayor cantidad de inmigrantes. Jurado Nacional de Elecciones también está a favor de esta medida. Así que creo que vamos a un consenso que sí es necesario ver no solo a los 28 millones y medio de peruanos que están físicamente en el Perú, sino también a muchos de ellos, que son más de 3 millones, que se encuentran fuera del país y que necesitan una voz, una representación.
Señor Norberto Julito May, gracias por estar con nosotros. A ver, cuéntenos su perspectiva desde su experiencia de tantos años y además ha sido exitosa. O sea, usted no está en riesgo de que lo saquen de los Estados Unidos, imagino. Así que, ¿cómo ve usted este tema? Muchas gracias, señor Vargas. La verdad, nosotros primero queremos agradecer aquí a la congresista Luciana León por su trabajo y también a la congresista Cecilia Chacón, vocera de Fuerza 2011, que han cogido nuestra bandera, la bandera de los peruanos en el exterior, el famoso quinto suyo, porque hay 3 millones de peruanos viviendo afuera, casi el 10% de la población peruana. Este 10% de peruanos afuera salimos en momentos difíciles de nuestro país a buscar futuro afuera. A muchos nos ha ido bien, pero a muchos no nos ha ido tan bien. Y la situación de miles o cientos de miles de peruanos es muy difícil en estos momentos, especialmente en Estados Unidos, por la situación económica y por la política inmigratoria que está implementando el presidente Obama, especialmente en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que es un pedido que viene ya de muchos años atrás. Hay muchos peruanos que han venido realizando este esfuerzo en años anteriores, en gobiernos anteriores, y no hemos tenido éxito. ¿Y qué es lo que se nos escapa? Porque, lo dice la congresista León, tienen que ser los migrantes porque solamente ellos conocen cuál es la situación, cuáles son las complicaciones y de qué modo se podría resolver. Una de las más evidentes, la falta de recursos de los consulados y la falta de fuerza que le ha puesto la Cancillería al trabajo sobre todo con los peruanos en condición de ilegales en el extranjero. ¿Qué se nos escapa aparte de eso? Bueno, hay situaciones difíciles de los peruanos en el exterior donde nosotros, los peruanos, tenemos que juntarnos y hacer como decimos acá, una bolsa entre nosotros y ayudarnos mutuamente para poder repatriar a algún peruano que haya caído en una desgracia, esté en el hospital o esté preso por asuntos inmigratorios. Gobiernos como México u otros países tienen ayuda legal sustentada por gobierno para que puedan darle una asesoría legal gratuita. Un número 1-800 donde uno puede llamar y asesorarse directamente cuál es su situación. Muchos peruanos que son detenidos no saben cuáles son sus derechos legales y son deportados masivamente sin saber quizás haber hablado con un abogado. Esa es una. Pero en otras situaciones también hay peruanos que quisieran regresar a este país a hacer alguna inversión, a poner un negocio, peruanos de éxito que quisieran tener alguna oportunidad aquí y no tienen ningún tipo de asesoría legal porque muchos no saben cómo funciona el sistema de registrar un negocio, por ejemplo, en Perú. En Estados Unidos, tú registras un negocio ahora, mañana estás operando y estás trabajando con todas tus cuentas. Y aquí, para hacer un negocio, tú tienes que estar quizás meses para poder empezar a operar tu negocio. Pero esa función no debería cumplirla justamente los consulados o en algunos casos también las oficinas comerciales que ahora van a pasar al Ministerio de Comercio Exterior, pero un congresista no es alguien al que van a poder llamar y él va a asesorarlos. Eso es un trabajo que tiene que realizar el consulado o las oficinas comerciales. Definitivamente Entonces, el congresista, al final, ¿en qué los va, no es cierto, a favorecer? El Congreso, si bien es cierto, no tiene el Poder Ejecutivo, pero puede legislar y sacar, por ejemplo, ellos son los que aprueban los presupuestos de ayudas que puedan beneficiar a los peruanos en el exterior. Se pueden sacar leyes, poder tener una voz que nos defienda dentro del Congreso, que alguien hable por nosotros. Hoy por hoy nadie se habla por nosotros, por los 3 millones de peruanos, somos como peruanos de segunda clase. Claro, pero sí. Lo que pasa es que estamos hablando de 3 millones en diversas circunstancias, pues no todos están en Estados Unidos, son varios los países y hay cada coyuntura especial, de modo que un representante o 2 o 3 tendrían que estar pensados un poco en distribución geográfica también, porque si no, el señor Carito May es nombrado y es congresista, pero él no sabe la realidad europea, no sabe la realidad japonesa. Entonces, ¿cómo? Las preguntas van no a considerar que es una idea no muy buena, es una gran idea, pero el problema es encontrarle organicidad, porque mira, es lo mismo que la famosa ley de retorno. Normalmente los políticos cuando están en campaña y quieren ser presidentes inventan cosas maravillosas, paraísos artificiales, y entonces hoy día si tuviéramos que recorrer desde la época de Leguía hasta aquí, qué cosa no se quiso hacer con los peruanos en el exterior, y en realidad la figura es a la inversa, es decir, no es tanto la ayuda que tiene el Estado que proporcionar, porque este Estado pues a la justa le alcanza la plata para acá, no va a estar pues ayudando demasiado o en una cuantía mayor. Lo importante es la capacidad del Estado peruano de organizar políticas a favor, que no es dinero,
Por ejemplo, poder intercambiar títulos de modo que se considere y se acepta que el trabajador tiene pues una titulación local y que la valida el país donde uno va, etcétera. Ese es uno de los temas esos más son los importantes. trabajos fundamentales, ¿no es cierto? Hay Y profesionales. partiendo de un hecho concreto, es decir, en realidad son muy pocos aquellos peruanos que quieren una representación si es que les ha ido bien en general, salvo que quieren entrar a esa política. Exacto. Muchos peruanos, de los 3,5 millones, se han olvidado ya de que son peruanos, o por lo menos sus hijos ya no tienen ningún interés en el tema, porque esa es la migración, eso ha ocurrido con todas las culturas, y cada día más vamos a asistir a un mundo interdisciplinario y lleno de viajeros. Más globalizado, es cierto, pero... El empleo va a estar por todos lados y va a tener las fluctuaciones de siempre, como las crisis económicas. En fin, con una crisis económica, estamos viendo la cosa en España, es dramático, pues empiezan a haber cantidades de peruanos que están desolados. Y que desean por eso regresar. No necesariamente. Mira, Lo que quieren es ayuda, más que regresar. Y ayuda para regresar, pero tampoco pues... Bueno, pero la ley de retorno, por ejemplo, no está funcionando en estos momentos. Pero la ley de retorno puede ser un gesto, como bien sabemos, no voy a calificar de quién, pero bien sabemos de quién lo hizo. El electorero. Pero tenemos que hacer, por ejemplo, esas modificaciones. Y para ello es necesario justamente la representación, que tengan voz, que sepan cuál es la realidad. Por ejemplo, como el caso que has dado del tema de la educación. Fundamental que haya una homologación, que se considere y se reconozca lo que has trabajado Los afuera, títulos. lo que has estudiado afuera en tu país. Así es. Y viceversa. Otro tema, si has aportado a la seguridad social por una cantidad de años, que eso sea reconocido también Bien, claro. a la hora que regresas a tu país. Ese tipo de cosas no se están dando y es fundamental que el congresista pueda tener como agenda a la hora de trabajar de manera conjunta con Cancillería, poder sacar adelante estos temas. La discriminación que se da por Pero el usted ya simple es hecho de ser especialista en el peruano. tema. Usted Bueno, ya puede ser la congresista representante de los peruanos en el exterior. yo me he empapado a la hora de conocer cuáles son sus realidades y la verdad es una pena ver cómo los peruanos son tan discriminados, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, cuando vi la situación en la que viven en Patterson. Son muy mal considerados y cuando van a las cárceles, ni qué decirle. Entonces, también tienen derechos, también tienen derecho a tener voz. Y para ello es fundamental, por eso, tener esta representación. Además, tengamos en cuenta cuánto aportan en remesas internacionales. Acuérdese que tienen voz en el Perú. Sí. Pero si yo nombro un parlamentario en el Perú que representa a los peruanos en el exterior, su peso en los Estados Unidos será muy relativo. Pero el peso Porque- es para que esté en el Perú. bueno, es un pues, congresista pero- más dentro del Perú. Pero- Y para que trabaje con Cancillería. Justamente eso es lo que se quiere hacer, darle más fuerza toda vez que Cancillería, el tema no es prioritario. Como hemos visto que otros, las oficinas comerciales, y por eso las hemos pasado a Bueno, Micetur, es un ¿no? tema sumamente interesante, Sí. rico y positivo, y qué bueno que en realidad se plantee con como diré yo, esta vez con claridad y con ganas de poder hacer y tener resultados, ¿no es cierto? Que es lo que importa fundamentalmente. Nos estamos olvidando sobre todo de situaciones como las de Argentina, Chile, que también Exacto. son todo un mundo y otras circunstancias. Muchas gracias, congresista Luciano León, y muchas gracias al señor gracias. Norberto Tomay. Muchas gracias, Raúl. Bien. Solamente quisiera agregar que nosotros los peruanos en el exterior no siempre estamos pidiendo ayuda. Sí es cierto que hay situaciones difíciles, pero Bien, son las también 9 de la los mañana con 3 minutos. La congresista Luciana León estaba discutiendo acerca de esta propuesta que ha presentado para modificar una ley en la cual se permitiría que los extranjeros también tendrían representación en nuestro Congreso Nacional. Bueno, vamos a ir al resumen de esta hora y regresamos.